Gracias, Gonzalo. Y también estamos a esta hora con Felipe Besnier de Defensa Deudores. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días. Bien, ¿y tú, Mari? ¿Cómo estás? Bien, también para hablar de un tema que nos interesa mucho a todos los chilenos, porque estamos hablando de uno de los años donde más los chilenos se han visto endeudados o falta de plata. ¿Qué hacer, por ejemplo? ¿Qué hacer cuando una persona está endeudada? Sí, la verdad es que hemos sido bien reiterativos muchas veces en la cifra de personas que están morosas, ¿cierto? Por lo pronto son 4 millones de personas las que no han logrado pagar o ponerse al día en el pago de sus créditos. Cuando una persona está endeudada, la verdad es que tenemos que tratar en lo posible de visualizar cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para sobrepasar esa situación de sobreendeudamiento. Está la ley de quiebra, está la defensa directa que nosotros podemos ejecutar en eventuales juicios de cobranza, pero para establecer o saber cuáles son esas alternativas, lo importante es buscar asesoría legal y en conjunto con un profesional ver, bueno, cuáles son las mejores alternativas que tenemos a nuestro alcance. Es que eso, vamos viendo las mejores alternativas porque efectivamente la ley de quiebra, nos quedamos bien sorprendidos la semana pasada a propósito de Garay, que decíamos debe más de 1.000 millones y con la venta de unos cuadros, ley de quiebra, listo y queda libre de polvo y paja. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el mejor mecanismo que tú le recomiendas a alguien endeudado? Sí, la verdad es que la ley de quiebra, la ley 20.720, establece un procedimiento que es el procedimiento de liquidación voluntaria. La quiebra que, como comúnmente la conocemos, ¿cierto? Esa ley lo que permite es que las personas que están en un estado de insolvencia económica, es decir, personas que ya no tienen absolutamente ninguna capacidad de pago de sus deudas, puedan someterse a este procedimiento entregando los bienes que pertenecen a su patrimonio. Yo sé que muchas veces eso, Mari, suena un poco fuerte, ¿cierto? Entregar los bienes que hemos logrado conseguir con mucho esfuerzo durante mucho tiempo. Pero pensemos si es que estos bienes en la sumatoria son o tienen una cuantía, un valor menor al total de las deudas. Puede ser una buena alternativa porque el efecto que produce este procedimiento de quiebra justamente es extinguir la totalidad de las deudas. Cuando yo termino este procedimiento, todas las deudas que yo tenía con distintas instituciones financieras u otras desaparecen automáticamente al momento del término de este procedimiento. Perfecto, vamos con la siguiente video. Pregunta a la gente, mira. Quisiera saber si la prescripción hay que pedírsela sí o sí a un abogado. Súper interesante. Él pregunta por la prescripción, que es otra herramienta distinta a la ley de quiebra para poder defendernos dentro de un procedimiento judicial de cobranza. ¿Qué es la prescripción? Rápidamente, para que la gente entienda. Todas las deudas o obligaciones que nosotros como deudores podemos tener con acreedores no pueden quedar indeterminadas en el tiempo. Es decir, nosotros no podemos deberle plata a un banco, a un retail financiero eternamente. Por un tema de certeza legal, jurídica, existe esta institución que es la prescripción para que, si en un tiempo determinado la institución no me ha demandado o no me ha notificado el juicio de cobranza y se da el supuesto del tiempo de la prescripción, nosotros podamos solicitarle a un juez, a un tribunal que declare la prescripción y con eso la deuda se torna incobrable. Podríamos decir que la deuda desaparece. No es preciso eso, la deuda se torna incobrable, pero para entenderlo simple, podemos decir que la deuda desaparece. Y en respuesta a la pregunta que nos hacía el televidente, la verdad es que sí, hay que solicitársela a un tribunal y para eso necesitamos sí o sí contar con el patrocinio de un abogado para hacer la solicitud al tribunal. Perfecto, más video pregunta de la gente, mira. Si mi deuda prescribió, ¿me pueden demandar? Gracias. ¿Qué? Buena pregunta también, y la verdad es que sí, si ya se produjeron o concurrieron los requisitos de la prescripción, que yo les decía básicamente son dos: la inactividad del acreedor, es decir, que no me haya demandado o notificado un juicio de cobranza, y que se dé el tiempo de prescripción, el plazo de prescripción, que va a variar según sea el documento que la institución financiera me va a cobrar en el juicio. Esos son los dos supuestos. Si esos supuestos concurren, al momento de la demanda de un acreedor, yo puedo hacer valer la prescripción en ese mismo juicio. Ahora, si el acreedor no me ha demandado, yo por vía de acción, es decir, yo como deudor me puedo disfrazar de demandante y demandar al acreedor para que un tribunal declare la prescripción. Así que esos son los dos caminos que podemos seguir para que un tribunal decrete la prescripción de la acción de cobro. Tú dices la prescripción no se anula porque uno siempre dice, bueno, pasan 5 años, por ejemplo, para algo económico, ya prescribe y uno entiende como que se anula. ¿Qué pasa si no se anula? ¿En qué te puede jugar en contra después en otra cosa? Hay varios temas interesantes en lo que tú planteas, Mari. ¿Por qué? En primer lugar, la prescripción no opera automáticamente. Ya no es que yo me siente y deje pasar el tiempo y diga, hoy la deuda se extinguió, ¿cierto?, por el solo Ministerio de la Ley. Nosotros tenemos que accionar, es un tribunal quien debe decretar la prescripción. Una vez el tribunal la decreta, en ese momento la deuda prescribe y nosotros podemos ejecutar distintas acciones, como por ejemplo presentar esa prescripción, esa sentencia, porque es una sentencia de un tribunal, al DICOM, al boletín comercial, para que nuestros antecedentes comerciales sean eliminados. Ese es un efecto súper positivo. Y otro tema que tú planteabas recién, la verdad es que es el plazo de prescripción. Es muy común que las personas tengan ese plazo de 5 años asociado a la prescripción, pero la verdad es que esa es la regla general. Pero hay distintos plazos, según sea el título, el documento que el banco nos va a cobrar en un juicio de cobranza. Y el más común es un pagaré. Y el pagaré, ¿sabes, Mari, cuál es el plazo de prescripción asociado?
de 1 año desde que la deuda se hace exigible. El tiempo es bastante acotado. Entonces hay que estar muy atento, buscar asesoría, porque puede ser una real herramienta para solucionar el problema del endeudamiento. Por ejemplo, del retail, es un muy buen ejemplo. Eso es muy común. Las personas, claro, muchas veces se encuentran con la sorpresa cuando les notifican de un juicio de cobranza de un pagaré y dicen, yo jamás firmé un pagaré con la casa comercial, con el retail. Lo que hacemos, y ojo con esto, cuando aperturamos un producto financiero crediticio, es firmar un mandato a la institución. Y la institución, a nombre nuestro, posteriormente firma ese pagaré, y ese es el pagaré que nos hacen cobro. Entonces, en la gran mayoría de los casos, los cobros de tarjetas de crédito, de créditos de consumo, lo que se está cobrando ahí es un pagaré, y el plazo de prescripción asociado a ese pagaré es de tan solo 1 año desde que la deuda se hace exigible. ¿Cuándo la deuda se hace exigible? Desde el momento en que dejamos de pagar oportunamente el crédito, cuando incurrimos en mora. Así que ahí podemos empezar a computar el plazo de 1 año. Claro, pero lo importante es que tiene que estar atento para usted hacer la prescripción. Vamos con la siguiente video pregunta. Quisiera saber si debo realizar algún trámite para hacer la prescripción de la deuda. Ahí un poco lo que hablábamos, que tiene que hacer el trámite. Exactamente, es esto que yo les decía, no nos podemos simplemente sentar y dejar pasar el tiempo porque la prescripción no opera de manera automática. Es necesario que sea un tribunal, un juez de la República quien figurativamente baje el martillo y diga esta deuda está prescrita, esta acción de cobro está prescrita. Y para hacer eso, nosotros tenemos 2 vías, 2 caminos. Yo les decía, una es en el mismo juicio de cobranza que ya algún acreedor puede haber iniciado en mi contra. Yo puedo en ese juicio presentar la acción de prescripción, para lo cual, ojo, tengo un plazo súper acotado de 4 días desde que se me notifica la demanda, ¿ya? Así que si me llega una notificación, rápidamente tengo que concurrir ante un abogado porque el plazo para defenderme y presentar la prescripción es de 4 días por regla general, 4 días hábiles. Técnicamente desde que se produce el requerimiento de pago, pero no nos confundamos, computemos el plazo desde la notificación, que es más fácil. Y la otra vía es por acción, es decir, yo les decía, nos disfrazamos de demandantes y demandamos al acreedor. Suena un poco raro que un deudor vaya a demandar a un retail o un banco, pero créanme que se puede hacer y es una de las vías que establece la ley para poder alegar justamente la prescripción. Oye, aprendiendo distintos mecanismos con Felipe Biesnier de lo que usted puede hacer con sus deudas, pero muchas consultas tenemos. Vamos a ver la siguiente video pregunta. ¿Qué deudas no pueden prescribir? ¿Hay deudas que no pueden prescribir? Excelente pregunta, porque ¿Sí? la verdad es que la regla general es que todas las deudas prescriben. Esa es la regla general. Como a toda regla general, para confirmarla existen excepciones, ¿cierto? Pero son casos bastante puntuales. Muchas personas a veces me preguntan y dicen, oye, pero una deuda asociada a un crédito hipotecario ¿puede prescribir? Estamos hablando de deudas bastante cuantiosas y la verdad es que sí, todas las deudas pueden prescribir siempre y cuando se concurran los requisitos de la prescripción, que básicamente yo les decía son 2. El transcurso del tiempo, el plazo de prescripción, que si es un pagaré es 1 año, regla general 5 años, y la inactividad del acreedor, es decir, que no me haya a lo menos notificado de ese juicio de cobranza en ese tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué deudas excepcionalmente no pueden someterse a este parámetro de prescripción? Por ejemplo, las deudas asociadas a los pagos de cotizaciones previsionales. Si es que yo soy trabajador, mi empleador me dejó de pagar las cotizaciones previsionales y hay una sentencia de un tribunal laboral que decreta el pago de esas cotizaciones previsionales, eso no prescribe. Claro. Para la seguridad de los trabajadores que a lo mejor están enfrentados en esa posibilidad, y eso además puede gatillar en situaciones más complejas como lo es la orden de arresto al empleador si es que no ha pagado oportunamente el pago de las cotizaciones previsionales. Por ejemplo, la prescripción se suspende en favor del deudor alimentario en el contexto de una pensión alimenticia durante el tiempo en el cual el alimentante le debe ese dinero, esa pensión. Así que ahí también tenemos una excepción. El tema del CAE, el crédito con aval del Estado, que también es súper recurrente. A lo mejor muchos de ustedes han escuchado hablar que el CAE prescribe la deuda del CAE, pero hay que hacer una distinción. Ustedes saben que el CAE lo entrega, claro, tiene el aval del Estado, ¿cierto? El Estado está detrás para eventualmente poder pagarle a la institución financiera que prestó el dinero si es que el deudor del CAE no paga oportunamente. Pero la deuda que está vinculada a la institución financiera, pensemos un banco particular que ha entregado el CAE, nosotros sí podemos alegar respecto de esa deuda la prescripción. No así cuando ya se hizo valer el aval del Estado, es decir, la tesorería puso las lucas, ¿cierto? Y eventualmente quisiera demandar el cobro de esas lucas, ya con la tesorería no podríamos alegar la prescripción. Hay que hacer la distinción ahí. Pero no nos compliquemos, busquemos asesoría, más fácil, ¿cierto?, poder entenderlo así. Sí, no, y además muy claro los ejemplos que nos están dando de cosas importantes que no tienen que prescribir también para protección de los trabajadores. Tenemos la siguiente pregunta a través de nuestro WhatsApp. Vamos. Hola, ¿podrían consultar cómo operan los plazos de prescripción de deudas fiscales cobradas por Tesorería General? Gracias. Importante pregunta esa, nos la responde Felipe Biesnier a la vuelta a la pausa. Hablando de las deudas que prescriben, y teníamos
esta siguiente pregunta de WhatsApp que dice, ¿podrían consultar cómo operan los plazos de prescripción en caso de deudas fiscales cobradas por Tesorería General? Gracias, Felipe. ¿Ahí cómo operan? Sí, interesante porque además se nos plantea otra pregunta que es, ¿las deudas fiscales, las deudas de la Tesorería pueden prescribir? Claro. Y la verdad es que la respuesta es clara. Sí, por regla general, prescriben pago de contribuciones y otro tipo de deudas que podamos tener vinculadas con la tesorería, personas que a lo mejor han emprendido un negocio, quedaron debiendo impuestos al Servicio de Impuestos Internos y posteriormente pasan a la tesorería. Por regla general, ¿cuál es el plazo de prescripción asociado desde que incurro en mora? Es decir, desde que dejé de pagar la deuda que tenía vinculada con el fisco, es de 3 años, ¿ya? Si en ese lapso, desde que debo el dinero, no lo pagué oportunamente, han transcurrido 3 años y la tesorería no me ha demandado o notificado un juicio de cobranza, yo podría eventualmente entonces también alegar la prescripción de la acción de cobro para que esa deuda se torne incobrable y en el fondo desaparezca. Ya, pero ese es el mejor escenario para alguien endeudado, pero en general, por ejemplo, pongamos que alguien no paga las contribuciones, en general te hipotecan la casa, no es como que vaya a prescribir y no vayas a pagar, sino que te puedes terminar quedando sin tu casa. Exacto, más que hipotecar la casa, lo que va a provocar es que se va a iniciar un juicio de cobranza y eso va a terminar en un embargo de la propiedad. Si eso ocurre en la práctica, tenemos que saber que tenemos 2 vías en el caso de las contribuciones. Nosotros como deudores podemos, y este es el consejo que le entrego a las personas, concurrir directamente a la tesorería porque podemos hacer convenios de pago. Todo tipo de deuda que tengamos con la tesorería le importa que le paguemos. ¿Cuánto? Bueno, eso va a depender de la negociación directamente con la tesorería, pero al fisco, al Estado, le interesa que le paguemos, que asumamos un compromiso real con ellos. Y en ese sentido podemos hacer convenios de pago y a lo mejor pagar un monto que se acomode bastante más a la realidad de nuestro bolsillo en ese momento particular. Lo importante es no incurrir en mora. Esa es una situación. Ahora, si ya en definitiva, habiendo a lo mejor cursado un convenio de pago, en definitiva, si no tengo ninguna capacidad del pago de esos impuestos, a lo mejor ahí sí puedo alcanzar algún otro tipo de herramienta legal, como lo sería la ley de quiebra, por ejemplo, para poder de alguna otra manera poner término ordenado a todas mis deudas y así dar un siguiente paso, ¿cierto?, a una reestructuración financiera. Perfecto. Más preguntas al WhatsApp tenemos de la gente. Y la siguiente consulta para Felipe Besnier de Defensa Deudores dice así: buen día, al tirarse en quiebra, ¿uno debe dar un bien raíz? Yo lo quise hacer y me pidieron mi casa. ¿Está bien eso? Sí, vamos a aclarar un concepto, no es que uno se tira a quiebra, ya eso suena un poco tirar algo, ¿cierto? Lo que uno hace es solicitar su quiebra de manera voluntaria. Y eso es un concepto también importante. ¿Por qué es voluntaria? Porque yo, como deudor, asumo la realidad y el problema que estoy atravesando y de manera voluntaria solicito mi quiebra a un tribunal para hacerlo de manera ordenada y responsable. ¿Cuál es el objetivo, o más bien cuál es el principal esfuerzo que una persona que está sobreendeudada y que se va a someter a un procedimiento de quiebra debe realizar? Es particularmente entregar su patrimonio al procedimiento. ¿Qué es el patrimonio? Son todos los bienes que yo tengo. Si tengo una casa, tendrá que ser la casa. Si solamente tengo bienes que están al interior de esta casa, un televisor, un computador, un hervidor, serán esas cosas. Lo importante es entregar todo el patrimonio que yo tengo. Ahora, entregar una casa, lo conversábamos recién, ¿cierto, Mari? Puede ser muy fuerte porque es el esfuerzo de años de una familia. Pero ahí tenemos que sopesar. Si yo debo 100 millones de pesos en deudas, ¿cierto? Y la casa a lo mejor está evaluada en 50, 60, 70, es conveniente, porque en definitiva lo que voy a hacer es liquidar esa propiedad y el saldo que queda pendiente de pago, que son 30, 40 millones de pesos, se extingue por el solo Ministerio de la Ley. Ese es el gran efecto que produce la ley de quiebra. Extingue, aunque yo no alcance a pagar toda la deuda con la liquidación de mi patrimonio, el saldo pendiente se extingue automáticamente y junto con eso desaparezco de informes comerciales, del DICOM, del informe de deudas de la CMF y la idea, en definitiva, es poder reemprender y comenzar nuevamente. Perfecto, sí. Felipe, mil gracias por toda esa ayuda para mucha gente que está endeudada. 11:53, volvemos contigo, Gonzalo.